En 2012, una chica fue secuestrada de su lugar de trabajo. Su nombre era Samantha Koenig, de solo 18 años. Se disponía a cerrar el kiosco en el que trabajaba en Anchorage, Alaska. Esta, tranquila, se preparaba un café cuando sintió que la puerta del local se abrió. Un hombre entra y va directo hacia ella. Le apunta con un arma. La joven levanta las manos. Cree que es un asalto y sale detrás del mostrador. Esa fue la última vez que la vieron con vida. Esas imágenes grabadas se transforman en la única pista, pero no llevan a nada. Mientras toda la policía de la ciudad la busca, el secuestrador la lleva a una casa abandonada. Israel Keyes había nacido en Richmond el 7 de enero de 1978, en el seno de una familia mormona. Pero, ¿quién era en realidad? Se educó en su casa. Sus padres, extremistas blancos, despreciaban el sistema educativo oficial. No querían que nada contaminara la mente de su querido niño. Recibió educación en casa. Su familia se mudó al área de Aladdin Road, al norte de Colville, Washington, donde hicieron amistad con sus vecinos. La familia de Chevy Kehoe, supremacista blanco condenado en 1996 por 3 asesinatos. Se sabe que Keyes vivió en la comunidad de la reserva McCagh de Neah Bay en Washington. Keyes sirvió en el ejército de Estados Unidos de 1998 a 2001 en Fort Lewis, Fort Capaldi y en Egipto. Según registros militares, Keyes entró al ejército en Albany, Nueva York, el 9 de julio de 1998 y fue dispensado de Fort Lewis el 8 de julio de 2001 con el rango de especialista. Los registros indican que Keyes recibió 5 premios y condecoraciones. Amigos del ejército describen a Keyes como tranquilo y reservado. Se reportó que durante los fines de semana, Keyes solía beber grandes cantidades de alcohol, consumiendo botellas enteras de su bebida favorita, bourbon marca Wild Turkey. Era fanático del grupo Insane Clown Posse y tenía carteles de ellos colgados en su cuartel. Cuando dejó la milicia, Israel cometió toda clase de estafas, hurtos y robos en establecimientos, además de atracos a bancos, pero siempre salía impune. La policía no lograba atraparlo. Incluso llegó a confesar con posterioridad que abusó de una chica, pero jamás se demostró nada. En 2007, Keyes emprendió un negocio de construcción en Alaska. El nombre de su negocio era Keyes Construction. Trabajando como contratista y trabajador de construcción, encontró en las obras que le adjudicaban como contratista una gran excusa para viajar por todo el país. Ya había empezado con sus monstruosos crímenes, pero jamás dejaba pistas. Y las visitas a distintas ciudades se convirtieron en una gran coartada. Nadie iba a sospechar de él. Al llegar a una ciudad, elegía una víctima al azar. Ninguna tenía conexión con la otra. ¿Cómo relacionar estos crímenes? Era imposible. No había móvil y él no conocía a los desdichados que seleccionaba para sus masacres. Además, Israel era meticuloso, al extremo. Planificaba cada asesinato al detalle. Nada quedaba librado al azar. Una vez elegida su víctima, generalmente en lugares remotos y a miles de kilómetros de distancia unas de otras, preparaba y escondía un impecable kit de muerte, y dentro de un balde, armas, silenciadores, bolsas plásticas, ancha cinta adhesiva, y cortaba los cables de teléfono de la casa de sus presas. En 2011, cuando llegó a Chicago, ya llevaba un croquis del crimen que había planeado. Fue hasta una agencia de alquiler de coches, manejó 1,600 kilómetros y eligió una bella casa en una zona aislada y bella de Vermont. Bill y Lorena Corrier no sospecharon el horror que se avecinaba cuando notaron que la línea de teléfono no funcionaba. Solo unos minutos después, Israel Keyes los había maniatado. Enceguecido por el placer, llevó al matrimonio a una casa abandonada. Abusó de la mujer y la estranguló. Luego le disparó a Bill y se deshizo de los cadáveres. Así siguió durante meses, planeando viajes, eligiendo víctimas, abusando y descuartizando, ocultando los cuerpos. La policía no podía relacionar ningún crimen ni pensar
que una sola persona era el autor de los mismos. Estaban desconcertados, pero algo pasó en 2012. Cuando entró a ese kiosco, se llevó a Samantha. Quizás ya estaba muy confiado. Quizás creyó que nunca iban a atraparlo porque su plan era perfecto. Pero, por primera vez, no se cuidó frente a las cámaras de seguridad. Asesinó cerca del lugar donde vivía. Y lo que finalmente lo hizo caer, cometió un error imposible. Sacó dinero con la tarjeta de crédito de su víctima. Tomó su tarjeta y otras pertenencias. La llevó al cobertizo de su casa, donde la agredió sexualmente y la asesinó un día después. Dejó el cuerpo en un cobertizo, en un congelador, y viajó a Nueva Orleans, donde tomó un crucero con su familia. Al regresar a Alaska, Israel sacó el cuerpo congelado de Samantha Koenig y cosió los ojos de la fallecida para que pareciera viva. Tomó una fotografía junto a un periódico con la fecha del día, haciendo parecer que seguía viva. Exigió un rescate de $30,000 a sus familiares. Después Keyes desmembró el cuerpo de Koenig y lo llevó al lago Matanuska, al norte de Anchorage. Un informe del FBI afirma que Keyes robó entre 20 y 30 casas en los Estados Unidos y atracó varios bancos entre 2001 y 2012. Se estima que es responsable de al menos 11 muertes en Estados Unidos y pudiera haber más víctimas fuera del país. Después del asesinato de Koenig, Keyes pidió un rescate que fue depositado a la cuenta de la víctima. La policía rastreó los retiros de efectivo en el sur de Estados Unidos, aunque el secuestro de Samantha había sido grabado por una cámara de vigilancia. La policía se negó a hacer público el video. Keyes fue arrestado en el estacionamiento de una cafetería en Lufkin, Texas, el 13 de marzo de 2012. La policía habría estado rastreando el uso de la tarjeta de Koenig en Nuevo México y Arizona. Keyes fue extraditado a Alaska, donde confesó el asesinato de la joven. Detenido como sospechoso de un asesinato, acabó por confesar que asesinó a 4 personas en Washington y una en Nueva York, donde tenía 10 hectáreas y una cabaña, posiblemente el cuartel general de sus minuciosos preparativos para asesinar. Se programó su juicio para marzo de 2013. Todo parecía lloverle. Se encogía de hombros, se reía a carcajadas y encaraba los interrogatorios como una función de circo. Uno de los psicólogos forenses que trabajó en el caso describió al criminal como una especie de adicto al asesinato, alguien que cazaba a sus víctimas en lugares remotos, senderos, campamentos, pequeñas ciudades y parques. Aunque se le atribuye más de 15 asesinatos a sangre fría, varios cuerpos fueron encontrados. Su última víctima fue el lazo de su caída. En un intento de reducir su condena, Keyes confesó el asesinato de los Courier, el cual había sucedido al otro extremo del país y seguía sin resolverse, pero no funcionó. Keyes planeaba sus asesinatos con mucha anticipación y detalle para no ser detectado. A diferencia de la mayoría de los asesinos en serie, él no tenía un perfil de víctima. Normalmente asesinaba lejos de su casa y nunca en la misma área 2 veces. En sus viajes para asesinar, mantenía su teléfono móvil apagado y pagaba con efectivo. No tenía conexión con ninguna de sus víctimas. Para los asesinatos de los Courier, voló a Chicago, donde alquiló un vehículo y condujo más de 1,500 kilómetros hasta Vermont. Para cometer el crimen, buscó el kit de asesinato que había escondido 2 años antes. Keyes admiraba a Ted Bundy y tenía varias semejanzas. Ambos eran metódicos y creían ser dueños de sus víctimas. También hay diferencias notables. Los asesinatos de Ted Bundy se produjeron en varios estados, principalmente porque vivió en varios lugares diferentes. Keyes actuaba en lugares diferentes muy lejanos para evitar su detección. Mientras el tribunal lo juzgaba por el asesinato de Samantha Koenig, Israel permanecía detenido en una prisión de Anchorage.
Keys se cortó las venas y se ahorcó en su celda el 2 de diciembre de 2012. En 2020, el FBI difundió fotografías de 11 dibujos de calaveras y un pentagrama que fueron encontrados bajo el colchón de la celda de Keys. Se presume que estos fueron pintados con su sangre y que representan el número total de sus víctimas. Una vez más, agradezco de su tiempo. Si te gusta el contenido del canal, te invito a suscribirte. Esto fue Casos Criminales. Hasta el próximo video.